Hola a todos, bienvenidos a esta primera clase del eje estructura organizacional de la materia Administración de las Organizaciones 2. En este encuentro vamos a centrarnos en comprender qué es la estructura organizacional, cuáles son sus componentes y cómo su diseño influye en los objetivos y en el funcionamiento de las instituciones. Todas las organizaciones, ya sean escuelas, hospitales, clubes o empresas, necesitan una estructura que ordene su manera de actuar. Sin una estructura, el trabajo se volvería caótico. No sabríamos quién decide, quién coordina, ni cómo se distribuyen las tareas. La estructura es entonces el modo en que una organización se organiza internamente para lograr sus objetivos de manera eficiente. Según Edgar, que está en la bibliografía de consulta, la estructura organizacional es el conjunto de relaciones formales que determinan cómo se dividen, agrupan y coordinan las actividades dentro de una organización. Esto significa que define las funciones, la autoridad y los canales de comunicación entre los distintos niveles. Por su parte, otro autor, Chiavenato, que también está en la bibliografía de consulta, plantea que las estructuras no son algo fijo, sino una forma dinámica que ordena la forma de trabajo, que se debe justamente al tamaño y al propósito del entorno de cada institución. Por eso, no hay una única estructura válida para todas las empresas. En una escuela, por ejemplo, no se realiza igual que una fábrica o una cooperativa. Bien. Eh, la estructura como sistema de relaciones. Podemos pensar que la estructura como un sistema de relaciones, como bien lo he buscado en imagen para ejemplificar, donde cada persona ocupa un lugar y tiene un rol y se vincula con otras a través de distintos tipos de relaciones. En estas relaciones establecen quién toma decisiones, quién supervisa, quién informa y cómo circula la comunicación dentro de la institución. Por ejemplo, en la escuela sabemos que, por ejemplo, la directora coordina el trabajo docente, que los preceptores, por ejemplo, organizan la asistencia y que los profesores planifican y, bueno, se dedican a enseñar en las aulas. Todo esto forma parte de una red estructurada que permite, bueno, que la escuela funcione. Bien. Dentro de esta estructura de la organización hay diferentes componentes. Entre ellos está la jerarquía, que establece los distintos niveles de autoridad de la jerarquía, donde en toda organización hay niveles superiores y subordinados. Esto no implica una superioridad de personas, de personal, sino un orden de quién toma las decisiones. A esto nos referimos a jerarquía. Después tenemos la autoridad, que es el derecho que tiene una persona para tomar decisiones y hacer que se cumplan. En la escuela, por ejemplo, la autoridad se refleja en las decisiones pedagógicas de la dirección o en las normas de convivencia. Después tenemos el componente de la coordinación, que es el mecanismo que busca que todas las partes de la organización trabajen de forma armoniosa, tratando de evitar la duplicación de esfuerzos o generar conflictos. Después tenemos otro componente que tiene que ver con el grado en que las reglas, procedimientos y las tareas estén documentadas o estandarizadas. Este elemento se llama formalización. Por ejemplo, los reglamentos escolares, los horarios, las planificaciones docentes son formas de formalización, que es un componente de la estructura organizacional. Y por último, tenemos a la división del trabajo, que consiste en repartir las tareas entre las personas o los sectores que los componen, para que cada uno que se especializa en esa parte sea parte de este proceso, ¿no? Cuanto más grande la organización, se hace más necesario un orden y para la división del trabajo, ¿no? Y que no todo se vuelva caótico. Como bien lo buscó una imagen para representar esto, ¿no? En el tema de la división del trabajo para la realización de una documentación. Bien. Después tenemos la estructura formal e informal. Siguiendo a Gallardo, que es un autor que está también referenciado en la bibliografía, dentro de toda organización coexisten dos tipos de estructura.
La estructura formal, que es en la que aparecen los documentos oficiales, los organigramas o reglamentos, y la estructura informal, que surge de las relaciones personales, la confianza, los vínculos cotidianos, los vínculos diarios con los miembros del equipo, ¿no? En la escuela, por ejemplo, la estructura formal indica que los docentes deben reportar a la dirección, pero en la práctica muchas veces la comunicación fluye también entre los colegas, generando apoyos, acuerdos o desacuerdos, ¿no? Fuera del esquema formal. Es decir, que si bien hay que reportar a la dirección cualquier inconveniente, hay veces que se solucionan o se diluyen en conversaciones informales en pasillos, por ejemplo, cuando teóricamente y por normativa deberían elevarse a dirección o sucesivamente hacia arriba, ¿no? La comunicación vertical. Esta dimensión informal de comunicación puede favorecer al trabajo cuando la comunicación es buena, pero también complicarlo si se generan rumores o decisiones paralelas o canales difusos, ¿no?, en la comunicación. Bien, en esta estructura he puesto un gráfico eh, que dice, bueno, estructura informal, formal y las semejanzas. La estructura informal se sostiene por motivaciones y sentimientos personales. No se apoya en escalas o jerarquías y funciones. Comprende aspectos del sistema que no están en el manual de roles o funciones, de misiones y funciones. Se forma espontáneamente y se constituye por las interrelaciones entre las personas. En la organización formal, que tiene este tipo de comunicación formal, está reforzada por deberes y responsabilidades. Se representa en organigramas estructurados. La autoridad está bien definida y se comunica a través de reglas y procedimientos estandarizados. Está planeada y se refiere a funciones o tareas específicas, ¿no?, que son propias, ¿no?, cuando uno toma un puesto de trabajo y, bueno, le dan las misiones y funciones del rol, que en la informal como que tiende a diluirse. Las semejanzas entre ambas, entre la informal y el formal, es que se puede generar dentro de una empresa, de una escuela también puede ser, como bien muy ejemplificado, tienden a interferirse entre la formal e informal, en el aspecto de decisiones. Alguien que ejerce la función de líder se genera en relaciones profesionales o poco profesionales, se alcanzan los objetivos formulados. Es lo que también ayuda también al hecho de que sea formal e informal. Se alcanzan los objetivos, a veces no de la forma planeada, pero se concretan. Esa es una ventaja, por decirlo así, de este sistema de comunicación formal e informal, que se da muchas veces en algunas organizaciones. Bien, dentro de los tipos de estructuras organizacionales que se pueden dar, vamos a mencionar las cuatro más importantes. A lo largo del tiempo se han desarrollado distintos tipos de estructuras según las necesidades de cada organización. Vamos a ver primero la estructura lineal. Es la más antigua y la más sencilla, si se quiere así, de organización. Se basa en una línea directa de autoridad, donde cada persona depende de un solo superior y las órdenes fluyen de arriba hacia abajo. Este tipo de estructura se caracteriza por la unidad de mando, la disciplina y la claridad de las responsabilidades. A pesar de eso, puede volverse rígida cuando las organizaciones crecen o necesitan mayor flexibilidad. Por ejemplo, en las escuelas chicas, siguiendo el ejemplo, ¿no?, de las escuelas que vamos a seguir viendo, o empresas familiares, esta estructura todavía se utiliza porque facilita el control y la comunicación directa. Distinto sería que la empresa o la familia que la escuela vaya creciendo, ¿no? Porque esto se da en contextos más pequeños, más reducidos. Como bien lo muestra el gráfico ahí, ¿no? Después tenemos la estructura funcional. Esta agrupa a las personas por tareas similares o funciones similares. En las instituciones educativas esto es común, ya que existen áreas como dirección, secretaría, personal docente, preceptoría, auxiliares de la educación, que son las porteras, entre otras, ¿no? Entonces se agrupan por funciones o tareas similares. Su ventaja, bueno, es que cada sector se desarrolla una experiencia específica en el área, aunque puede generar ciertas dificultades si la comunicación entre las funciones es limitada, bueno, o escasa.
Bien. Después tenemos el otro tipo de estructura organizacional, que es la divisional, que se organiza por productos, servicios o zonas geográficas, lo que permite, bueno, mayor autonomía en cada división. Es una estructura que se suele utilizar en empresas o instituciones con varias sedes, como universidades o fábricas, ¿no? Bueno, en distintos lugares, o la universidad, por ejemplo, con distintas facultades en distintas localidades, o corporaciones o con filiales o regionales, ¿no? Después tenemos la estructura matricial, que combina, bueno, la estructura funcional con la divisional, que ayuda a los empleados a que trabajen en estas dos dimensiones, por función y por proyecto. Esto ayuda a la cooperación, bueno, y a la flexibilidad, aunque también puede generar confusión si no están bien definidos los roles. Por eso hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? La definición de las misiones, los roles, las funciones, para que las estructuras sean acordes. Bien, siguiendo con las relaciones en la estructura, entre la estructura y el entorno. Teniendo en cuenta, bueno, que llegamos a este punto, es importante que tengamos en cuenta que la estructura organizacional no existe aislada de su entorno. Como señala Eggers, las organizaciones son sistemas abiertos que intercambian recursos, información y personas con su ambiente externo. Esto significa que la estructura debe adaptarse constantemente a los cambios del contexto, las nuevas tecnologías, por ejemplo, las demandas sociales o las transformaciones del entorno. En el caso, bueno, de la escuela, por ejemplo, la estructura institucional cambia cuando se incorporan nuevas modalidades como, por ejemplo, la educación virtual en pandemia que se dio, ¿no? O cuando se crean espacios, bueno, de participación del estudiantado. Bueno, estos ajustes muestran que la estructura no es algo estático, sino que es un proceso que evoluciona con el tiempo. Entre los elementos que están en el entorno externo, he marcado, por ejemplo, con la simbología Pestel, este es muy conocido, que el entorno de una organización está compuesto por el entorno político, los económicos, los socioculturales, los tecnológicos, los ecológicos y los legales. Dentro del entorno que afecta a estas organizaciones, de los políticos, por ejemplo, está el clima político, el político fiscal, la estabilidad de gobierno, los niveles de corrupción, de impuestos. Dentro de lo tecnológico, por ejemplo, el acceso tecnológico, la infraestructura, la investigación, los cambios tecnológicos. Dentro de los legales, por ejemplo, los salarios, los derechos, las normas, la seguridad laboral, los reglamentos, las leyes. Todo esto afectan a la estructura organizacional, ¿no? Por eso que es importante tener en cuenta que la relación entre estructura y el entorno no es algo estático y evoluciona con el tiempo según el contexto, ¿no? Porque esto va cambiando. Bien, siguiendo, la escuela como organización. Como venimos siguiendo con el ejemplo de la escuela, y que conocemos los conceptos ahora principales de los tipos de estructura, vamos a ver cómo es la escuela como organización. Podemos pensar en la escuela primaria, por ejemplo, como una estructura funcional donde cada área cumple una función específica. Por ejemplo, la dirección se encarga de la gestión institucional, la vicedirección del aspecto pedagógico. Todo esto hablando de primaria, ¿no? De la escuela primaria. En caso de que no haya vicedirección, bueno, la dirección también se encarga del aspecto pedagógico. Después tenemos al sector docente, donde planifican, bueno, y se dedican a la enseñanza. Y los preceptores, en el caso de secundaria, bueno, y asistentes pedagógicos, en el caso de primaria, que acompañan a la asistencia y la convivencia escolar, ¿no? De los grados. Todas estas funciones coordinadas están para lograr un objetivo en común, que es enseñar y formar personas. Esta coordinación es justamente lo que le da sentido a la estructura, ya que no se trata solo de cumplir tareas, sino de que todas estén orientadas hacia un mismo propósito. Por eso es importante las misiones, las funciones y los objetivos institucionales. Bien, teniendo en cuenta esto, un aspecto importante de esta estructura es la comunicación. Edgar dice que una estructura bien diseñada no solo define jerarquías, sino también canales claros de comunicación. En la escuela, por ejemplo, hay comunicaciones verticales entre docentes y la dirección, y comunicaciones horizontales, que es entre colegas,
que planifican juntos, se organizan en las áreas y contenidos que van a dar, ¿no? Cuando la comunicación fluye bien, las decisiones se entienden, las tareas se coordinan y los conflictos, bueno, se pueden reducir. Pero cuando la estructura es confusa o la comunicación se corta, aparecen, bueno, los malentendidos, la superposición de funciones y el desgaste de las personas, ¿no? Por eso es importante comprender que la estructura organizacional también implica reflexionar, bueno, sobre cómo nos comunicamos dentro de la misma, ¿no? De la misma organización. Bueno, hay que tener en cuenta que, bueno, hay estructuras flexibles y estructuras rígidas de organizaciones, ¿no? A lo largo de la historia, bueno, las organizaciones han ido cambiando mucho y con ella también su forma de estructurarse. Entonces podemos definir dos tipos de estructura. La rígida, que es aquella donde hay muchos niveles jerárquicos, reglas muy formales y escasa participación en la toma de decisiones del personal, y donde se caracteriza por ser vertical, con poca flexibilidad y con comunicación que fluye principalmente de arriba hacia abajo. Este tipo de organización, la rígida, prima el control y la autoridad sobre todo. En cambio, la estructura flexible es aquella que, bueno, que presenta menos niveles jerárquicos y mayor autonomía en los equipos de trabajo y canales de comunicación más horizontales que los verticales de la rígida. Y favorece mucho la cooperación y la innovación y bueno, la adaptación a los cambios del entorno. En el pasado, predominaban mucho las estructuras rígidas, especialmente en las empresas e instituciones donde se valoraba más el orden y el control que la creatividad y la participación. Hoy, en cambio, las organizaciones tienden a ser más estructuradas, tienden a ser estructuras más flexibles, donde se fomenta el trabajo colaborativo y la capacidad de tomar decisiones en conjunto. Siguiendo el ejemplo de la escuela, esto se nota ya en las instituciones que promueven, por ejemplo, proyectos interdisciplinarios, reuniones colaborativas para tomar decisiones entre docentes y espacios de participación de estudiantil o de las familias, donde estas transformaciones muestran que la estructura no es algo fijo, como habíamos mencionado, sino que tiende a adaptarse a las necesidades del contexto, manteniendo el orden y los objetivos institucionales, pero con una lógica más abierta y participativa. Otro ejemplo, en el caso, veníamos de la escuela, en el caso de las pymes, por ejemplo, pensando en una pequeña pyme familiar o empresa pequeña, como una empresa local, la estructura suele ser más simple, con pocos niveles jerárquicos. Quien dirige el negocio también puede atender, comprar insumos o capacitar al personal, donde las tareas se dividen de forma más flexible, pero igualmente hay una estructura básica que organiza el trabajo diario de quien produce, quien atiende y quien lo administra. Este ejemplo nos muestra que toda organización, por pequeña que sea, necesita una estructura. Y sin ella, bueno, las tareas se superpondrían, las decisiones se duplicarían y sería más difícil mantener la coherencia entre lo que se hace y lo que se busca lograr, ¿no? El objetivo empresarial. Así que es muy importante saber eso. Hay estructura, a pesar de que algunas están desorganizadas, existe una estructura. Bien, la estructura y los objetivos institucionales. Chivenato y Eggers, los autores que habíamos mencionado que están en la bibliografía de consulta, mencionan que la relación entre estructura y objetivos. La estructura organizacional no tiene valor por sí misma, ya que su sentido es servir a los objetivos de la institución. La estructura organizacional no tiene valor por sí misma, ya que su sentido es servir a los objetivos de la institución. Si una escuela, por ejemplo, busca promover la participación y el trabajo colaborativo, su estructura debería permitirlo, creando espacios de diálogo, comisiones o equipo docente con poder de decisión. En cambio, si la estructura es demasiado cerrada o vertical, estos objetivos quedan en el papel, pero no se conectan con la práctica. Esto nos lleva a una idea que es muy importante. La estructura debe estar al servicio y propósito institucional, no al revés. Por eso debe servir a los objetivos de la institución la estructura.
Bien, adaptación al entorno. Eggers plantea que las organizaciones son sistemas abiertos, es decir, que interactúan constantemente con su entorno. Esto quiere decir que la estructura también debe ser flexible y capaz de adaptarse a los cambios del contexto. Por ejemplo, la pandemia obligó a la escuela a modificar, su estructura de trabajo. Las clases se trasladaron al entorno virtual, se crearon espacios de apoyo tecnológico para los que no disponían o no conocían y se redistribuyeron funciones. Nada de eso hubiera sido posible si la estructura organizacional hubiera sido rígida, pero en cambio fue flexible en la mayoría de los casos. Por eso, una buena estructura no solo ordena el presente, sino que también permite enfrentar los cambios del futuro. Bien, recapitulando un poco y repasando un poco de lo que vimos, hasta ahora hablamos de la estructura organizacional, que es el sistema que define cómo se dividen, agrupan y coordinan las actividades, sus elementos básicos, que son la división del trabajo, la jerarquía, la autoridad, la coordinación y la formalización, que existen dos tipos de estructura, que existen varios tipos de estructura, que es la lineal, la funcional, la divisional y la matricial, que además toda organización combina una estructura formal y una estructura informal, que surge de los vínculos personales, y que la estructura siempre está en diálogo con su entorno, porque las instituciones son siempre sistemas abiertos que evolucionan con el contexto de su entorno, ¿no? Bien, ahora yo pregunto y dejo una pregunta en el foro para que reflexionemos juntos, donde podemos preguntarnos, ¿de qué manera la estructura de nuestra escuela refleja sus valores y objetivos? Son preguntas que, los invito a responder en el foro de consulta del foro que está presente en esta página, ¿no? Del campus. ¿Favorece la participación, la comunicación y el trabajo en equipo? Recordemos, ¿de qué manera la estructura de nuestra escuela refleja sus valores y objetivos? ¿Favorece la participación, la comunicación y el trabajo en equipo? Estas preguntas considero nos ayudarán a pensar la estructura no solo como un esquema técnico, sino también como una forma de cultura organizacional. Quedo a la espera de sus respuestas. Bien. Y para cerrar, recordemos que toda organización necesita una estructura para existir, pero esa estructura debe ser coherente con su propósito y su contexto. Comprenderla, nos va a ayudar a mejorar la comunicación, la cooperación y la toma de decisiones dentro de cualquier institución, especialmente, en las escuelas, que es de los ejemplos que estábamos dando. Bien, les agradezco por acompañarme en esta clase. Nos encontraremos en la siguiente, donde seguiremos explorando cómo se gestiona el trabajo en las organizaciones.